Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como siempre, Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional y, por supuesto, un repaso de lo que ocurre en el resto del mundo. Esta ha sido una semana especialmente interesante. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública han informado que fortalecerán las gestiones, las campañas de vacunación masiva debido a que se han incrementado los casos de infecciones respiratorias en nuestro país. Es cuestión de dar una breve ojeada, un repaso, un paseo visual por algunos de los principales establecimientos comerciales del país para ver cómo anda la gente ya, muchas personas portando sus mascarillas para evitar el contagio. ¿Y qué decir de los centros de salud? Muchos centros de salud también comienzan a sentir la presión precisamente de estos casos de esta gripe mala que es la que está dando. Y a propósito de esa gripe mala, el presidente Luis Abinader desde el pasado martes, la oficina presidencial informó que estaba recluido en su residencia trabajando desde allí precisamente por haber sido diagnosticado por segunda ocasión con COVID-19. Este caso lo enmarcamos dentro del repunte de casos de COVID que han estado ocurriendo en nuestro país, personas cercanas, gente que tú contactas y te dice que tiene los síntomas y que tomarán medidas de prevención para garantizar que no se le contagie a otras personas. Recordemos que ya al expresidente Leonel Fernández también por segunda ocasión le dio COVID-19 y las autoridades han recomendado el reforzamiento de la inmunidad biológica que se inyecta, la vacuna, para nosotros tener, para poder sortear mejor esto. No se trata de nada del otro mundo, se trata de, como dije al principio, como dije hace un momento, una gripe mala que hay que tratar de evitar entonces que a uno le dé. Cambiando de tema, mucho revuelo causó en esta semana también la información de que las autoridades del Ministerio de Educación iban a destinar 40 millones de pesos, 40 millones de pesos para el montaje de una obra de teatro. Se trata de la obra de teatro Mariposas de Acero, que es un musical sobre las hermanas Mirabal, para 6 funciones, 4 en el Teatro Nacional de aquí de Santo Domingo y 2 en la Gran Arena del Cibao. La queja, la cuestión con respecto a esto es que las compañías de teatro que se dedican a este tipo de montaje, a este tipo de actividad, entienden que han sido irrespetadas porque el monto que ellas reciben por montajes similares ni siquiera se acerca a esto. Entonces, una de dos. O ellos están siendo muy subvaluados o con los otros está pasando lo contrario. Entonces, es como que, ¿quién tiene la razón? ¿Qué está pasando aquí? Mientras a las otras compañías, teatreros, y bueno, se trata de un musical, han dicho los que han explicado qué ha pasado con esta situación, de un montaje muy complicado, con personas con altos estándares profesionales, pero 40 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, las otras personas que se dedican a esto, el montaje ronda entre los 30 y los más beneficiados, 300,000 pesos, que comparado con los 40 millones, evidentemente, es una cifra considerable, es una cifra a tomar en consideración. Y finalizamos este bloque felicitando a una comunidad haitiana aquí muy responsable, y vamos a desarrollar el tema migratorio un poquito más adelante con mayor tiempo, que han decidido salir a marchar para reclamar, para visibilizar
el problema que afecta a su nación. Es una buena noticia porque hemos estado viendo que ante la situación migratoria que hay aquí por producto del desborde de los nacionales haitianos, y que no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en otros países de la región, por supuesto, ningún otro como nosotros, pero sentíamos una diáspora haitiana como que mirando el problema desde lejos. Sin embargo, ahora, qué bueno, ellos han decidido visibilizar la problemática de una manera mucho más activa. Y ojalá que esa visibilización no solamente sea desde aquí o desde otros países, tengo entendido que van a marchar en otras naciones, sino que puedan crear la presión interna en Haití necesaria para que haya una clase política que se decida a tomar con mayor responsabilidad su papel, su función de gobernar Haití. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso. No se muevan. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hola amigos, amigas, continuando con más en el repaso, hoy en nuestra sección internacional. Israel, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias al Señor, Lucy. Qué bueno que tenemos la oportunidad de repasar la actualidad internacional y qué bueno que podemos dar una ojeada a lo que ha sido esta semana en el plano fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestras raíces. De aquí. Es correcto. Lo primero y que es obligación mencionar que en esta semana pues se conmemoró 247 años de la independencia de Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, es importante porque esto representa realmente un referente tanto histórico como en la población dominicana, porque tenemos muchos dominicanos que residen en Estados Unidos. Así y esto ya como que lo hemos adoptado un poquito a nuestra cultura. Hay dominicanos que celebran el aniversario de Estados Unidos. Esa es la única independencia fuera de la dominicana que se siente cuando cae, porque en las redes sociales hay muchas publicaciones de dominicanos que viven allá y de amigos de la cultura de Estados Unidos que cada 4 de julio traen el tema, lo ponen de manifiesto y expresan su júbilo y claro, y tiran sus fuegos artificiales, nos mandan las fotos. Tú sabes que es una provincia, sería una provincia muy numerosa de dominicanos si se contase
la cantidad de dominicanos que viven en los Estados Unidos, ya sea en Nueva York, en Boston, en Florida. Es importante la colonia dominicana fuera de aquí, en Estados Unidos. Es correcto. Bueno, nuestros mejores deseos y felicitaciones, aunque ya pasada la fecha, al pueblo y al gobierno americano, ¿verdad?, que conmemora esta fecha, el primer país del continente en independizarse. Pero también el 5 de julio fue el aniversario patrio de Venezuela. De la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y cómo encuentra esta celebración? Porque estas celebraciones coinciden con un contexto siempre chocante. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos, la situación, ¿verdad?, económica, todo lo que ha pasado en pre-campaña electoral ya Estados Unidos con las legislativas ya para noviembre. Entonces Venezuela, dime, que por cierto, una candidata que fue suspendida. Esta semana se conoció la inhabilitación, fue inhabilitada María Corina Machado. Es una líder importante de la política venezolana que esta semana se conoció un caso ahí, todavía hay ella ha dicho que esto pudiera ser un boomerang para el gobierno de Maduro. Uno no está tan seguro que así sea, pero ha recibido un rechazo internacional importante. Ella tenía buenos números, no te digo que fuera a destronar a Maduro, porque tú sabes que hay una historia que debe contarse fuera de Venezuela, y es que la oposición allá a veces juega en contra de ellos mismos. De ellos mismos, sí. El hecho de no ponerse de acuerdo. Mira lo que pasó con Guaidó. Exactamente, sí. Legitiman el gobierno en algunas ocasiones y se colocan como tontos útiles, y me excusan el término. De manera que algunos líderes o algunas personas con perfiles importantes para competir, de repente lo llevan a un destierro y tienen entonces que construir otro. Recuérdate que ya hemos visto a Enrique Capriles, sí, que se enfrentó a Hugo Chávez, incluso. Juan Guaidó, ¿tú entiendes? Y hay unos otros más. Y el caso último es ahora María Corina Machado, que tiene esa situación. Pero tiene una trayectoria, ella ha venido, sí, claro, de hace rato. Hay un video famosísimo de sí, ella enfrentándose en la asamblea, claro, con Hugo Chávez, siendo ella diputada. O sea, un debate. Lo retó a un debate y ella, por supuesto, y muy inteligentemente, no accedió. Todo esto nos dice de las limitaciones que todavía tenemos en ese hermano país de Venezuela, de que no goza de una democracia plena de participación, donde los derechos fundamentales siguen siendo restringidos. Es una pena un país con tantos recursos económicos, humanos, calidad humana, que esté pasando por esta situación. Aprovechamos su fiesta nacional que estuvieron celebrando para desearle al pueblo venezolano lo mejor para cada ciudadano y ciudadana de ese hermano país. Lucy, a propósito de este repaso internacional. Pero falta un repaso a propósito de celebración, y el 14 de julio, que es la fiesta de los franceses, porque seguimos con las fiestas nacionales. Sí, ya la próxima semana. El próximo viernes. ¿Y cómo está Francia? Ardiendo en fuego. Señores, supermercados, tiendas, increíble lo que ha estado pasando en estos últimos días en Francia. Increíble, por la muerte de un joven de 17 años por un problema vial, realmente, donde él se trasladaba. Una sencillez. Y en lo que esto se ha destapado, como dicen, una caja de Pandora, de protestas, que no se sabe si esto va a terminar. Llevan ya una semana, pero no sabemos si esto se va a terminar o quién va a salir, en este caso, triunfando. Podríamos decirlo. Exacto, así. ¿cómo va a terminar todo esto? Hay que poner atención en esta situación que ha mantenido en jaque el gobierno de Emmanuel Macron. Sí, es muy penoso y damos seguimiento, por supuesto, a lo que ha estado ocurriendo en Francia. No es la primera vez que ocurren estos hechos así, estas protestas tan masivas. Sí. Y trae a la mesa una situación que no solamente pasa en Francia, sino que está pasando en Europa.
que tiene que ver con el tema de los migrantes. También. Estas protestas ha destapado Otros problemas. Así es, que se ha sumado están ahí, otras cosas. están ahí, Sí. y a veces las sociedades prefieren taparlos, Claro. mirar hacia otro lado. Y yo estaba viendo un trabajo donde muchos jóvenes que han nacido en Francia, primera, segunda y hasta tercera generación, no se sienten parte de Francia, no se sienten franceses. Entonces hay un tema migratorio. Entonces, cuando estos abusos de poder ocurre con una minoría que históricamente ha tenido que ha pasado tanto, ha sentido exclusión. Esos armenios han pasado muchísimas situaciones en la historia. Fue el primer pueblo de abuso, de violación de derecho humanitario. Lo que hizo Hitler cuando la Segunda Guerra Mundial ya en Armenia se había hecho con Turquía. Así mismo es. Así es que esta situación trae entonces no solamente la situación de los armenios, sino otras minorías. Recordemos, esta situación de Francia me hizo recordar lo de George Floyd en Estados Unidos. Claro, igual. Entonces, son situaciones que ocurren con mucha frecuencia, pero cuando el abuso de poder es a un miembro de una minoría o de una comunidad que entiende que sus derechos con mucha frecuencia son violentados, eso explota, esa chispa pequeña explota y termina, como decíamos hace un momento, no se sabe todavía cómo eso pueda terminar. Sí, realmente es como tú dices, Israel, una serie de problemas sociales, conflictos que permanecen por mucho tiempo soterrados. Sí. La pandemia contribuyó a que muchos temas se mantuvieran así en calma. Claro. Entonces, después de la pandemia viene esta explosión, que la gente quiere expresarse, quiere manifestarse, todo eso. Tú sabes también que en el caso de Francia, esta situación pudiera fortalecer una posición política que cada vez que se presenta, los franceses le apoyan un poquito más, que es el extremismo. Sí. Y el discurso de la fundadora del Frente Nacional, de Marine Le Pen. Muy nacionalista. Sumamente nacionalista. Sí. El discurso de Marine Le Pen diciendo que, miren, ya el discurso nacionalista prendió en Italia con Giorgia Meloni. Sí. Y hay una tendencia a que estos discursos y estos movimientos nacionalistas frente a la inmigración pues se fortalezcan. Se fortalezcan. Está pasando en España con Vox también, porque hay una situación, y es que siempre el de dentro siempre va a haber, cuando hay un desorden, cuando no hay políticas claras, va a sentir que el espacio que ocupa el que recién llega debió haberlo ocupado él. ¿Te entiendes? Bueno, esa es una situación que en una ocasión planteó Samuel Huntington. Estamos hablando en la década de los 90, en su famoso libro El choque de las civilizaciones. Hablaba de que los conflictos que se presentarían no iban a ser conflictos por temas territoriales entre estados, sino iban a ser conflictos internos por temas que tienen que ver con cultura, por temas que tienen que ver con identidad y nacionalismo. Así es. Entonces esto lo unimos a lo que pasó en Estados Unidos. Gobernó Donald Trump con el discurso proteccionista. Exacto, sí. Y de algún modo demonizando la migración. No, la migración es un derecho, todos nosotros sabemos. Un derecho no es una actividad normal del ser humano, pero que tiene que tener reglas. Sí, el tema es, fíjate Israel, que el tema migratorio siempre fue un tema de soberanía nacional. Siempre. Cada estado decide quién entra y quién sale, cómo entra y cómo sale. Exacto. O sea, ese siempre fue un tema que se manejó a nivel interno de los estados, pero dado el proceso de globalización que vivimos, donde todos los seres humanos se trasladan de un lugar a otro, y todo el mundo quiere migrar porque quiere buscar un mejor nivel de vida, el tema migratorio se ha vuelto un poco incontrolable. Entonces, los estados, ¿qué han hecho a partir de los organismos internacionales? Que han tomado este tema como un tema de agenda internacional. O sea, es un tema importante que se trata en los organismos internacionales. Sí, claro.
con el objetivo de que dentro de esa migración se respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales, que se Así tienen es. que respetar. Es lo que decíamos hace un momento, que hay realidades que se dan con ese tema que están ahí y los países a veces prefieren no verlas. Entonces, Sí. esos son de los temas que hay que enfrentar sí o sí. O sea, hay que darle la cara, hay que organizarlo, hay que programarlo, porque es posible que durante mucho tiempo Francia estuviera atrayendo mano de obra barata. Exacto. ¿Te entiendes? Entonces, mano de obra barata los Tiene hace a sus ellos más efectos, ricos, entonces eso claro. tiene una parte positiva, Y- su economía Exacto. va a crecer, ellos económicamente se van a expandir, pero hay derechos que no se le van a reconocer a esa persona. Entonces, Claro. ese que llega, ese obrero o esa obrera, se va a casar, va a tener hijos, y ese Exacto. hijo va a nacer Y va a tener derechos. esos derechos, va a abrazar la religión de sus padres. Exacto. Y no estamos hablando del catolicismo, no estamos hablando estamos hablando del Islam, ¿te entiendes? Entonces, esas son las realidades que nosotros estamos viendo. La realidad dominicana es caso aparte. Caso Sí. aparte. Bueno, que por cierto, en esta semana Israel, pues el canciller de la República estuvo en el Consejo de Seguridad, donde se estuvo tratando intensamente la cuestión haitiana. Sí. ¿Hay algo por ahí? Exacto, pero antes vamos a ver un pedacito de la alocución del canciller, la posición que se mostró. Y a pesar de que uno por algún momento se sienta como que va a tirar la toalla, porque es un tema que siempre llevamos a los Sí. foros internacionales y tenemos la misma respuesta, Claro. ninguna. Pero no podemos cansarnos. No, Es la hay que vía- continuar, hay que Es continuar. la vía de nosotros obligar a otros países, a la comunidad internacional, Es correcto. a que por lo menos debata el tema, Exacto. a que por lo menos diga, esta es una realidad y nosotros tenemos que tomar conciencia, tenemos que ver qué vamos a hacer con esta situación, porque Que así no se puede. podemos asumir porque somos un país también pobre en vía de desarrollo. Vamos a ver un poquito de la locución del canciller esta semana. Adelante. Tendentes a restablecer la seguridad y la gobernabilidad democrática en Haití son necesarias y deben seguir desarrollándose. Deseo resaltar también el significativo impacto del Comité de Sanciones creado por este Consejo, a cuyo presidente, el embajador de Gabón, Michel Biang, recibimos recientemente en nuestro país. Ese comité tiene la responsabilidad de establecer sanciones que deberán ser cumplidas por todos los Estados miembros en relación a las personas o entidades que, de una manera u otra, alientan y se sirven de las actividades de las organizaciones criminales. El embajador Biang pudo palpar directamente la realidad haitiana y su impacto en nuestro país. Igualmente pudo observar el costo para República Dominicana de mantener la seguridad en la zona fronteriza. Señor presidente, los niveles de inseguridad en Haití han llevado a muchas empresas importantes a cerrar definitivamente o limitar sus operaciones, afectando la reducida tasa de empleo formales y el día a día de sus pobladores. Un ejemplo es el caso del Parque Industrial Codevi en la localidad de Juana Méndez, ubicado justo en la frontera con nuestro país, empresa que genera empleos directos para unos 20.000 haitianos, impactando indirectamente a otras 100.000 personas. Esta importante empresa ha debido cerrar sus puertas por la violencia y la falta de seguridad varias veces, hasta por 2 semanas hace pocos días atrás. Esta situación de inseguridad, que ha sido resaltada recientemente por las directoras de UNICEF y del Programa Mundial de Alimentos, luego de su visita a Haití, está teniendo consecuencias gravísimas, como es el caso de los casi 3 millones de niños que necesitan apoyo humanitario. El estado de calamidad que afecta al pueblo de Haití se refleja, además, tal y como ha sido constatado por el grupo ad hoc sobre Haití del ECOSOC, en que es uno de los países con mayor inseguridad alimentaria del mundo. Mi queja con esto es que la República Dominicana también, junto con el llamado que hace en cada foro internacional desde el año 2000, mi memoria hasta el 2000 es que llega,
con las exposiciones, las alocuciones de Hipólito Mejía en esos foros internacionales abogando por Haití, luego Leonel Fernández, luego Danilo Medina y ahora Luis Abinader, ya la República Dominicana debe tener como su plan B para que si la comunidad internacional da como respuesta la que ha dado hasta ahora, nosotros no seguir 15 o 20 años más gritando con el problema que nadie está dispuesto a resolver. Sí, pero ¿qué tú piensas que podemos hacer? No podemos hacer más que ese muro que se está terminando ya, ese muro fronterizo, El muro y anunciado. tomar las medidas de seguridad porque no podemos, El ¿tú muro, me entiendes? más que terminando, el muro anunciado. Crónica de una muerte anunciada. Es así. Tú sabes que ese tema desata tantas pasiones, el Sí, tema de la así migración. Y en el caso nuestro, el tema haitiano. O sea, igual, todo el mundo llega a la mesa de discusión con una posición o de este lado más pasional que Sí. en base a los Tienes hechos razón. que haya. Un tema que se pudo haber tratado, no ahora que se están tomando medidas más coherentes, más sostenibles. El tema haitiano viene desde hace muchos años, después de la muerte de Trujillo inclusive, pero no hicimos frente a eso. Dimos la espalda a la situación Sí, claro, haitiana. claro. El tema fue aumentando. Ambos países considero que son culpables. Una tanto- élite local se siguió enriqueciendo con esa mano de obra barata. Y allá también se favorecían de eso. Sí, claro. Entonces, hemos tenido, ahora queremos hacer frente, pero ya tenemos el problema, Un problema bien muy grande. grande, muy grande. O sea, el desborde que nosotros podemos percibir en cualquier punto es inimaginable. El caso es que ante esta realidad, no sé si tú recuerdas que hace un tiempo hubo un importante periódico de este país que publicó que aquí había en el consulado haitiano un festival de entrega de visas. Oh, sí, sí. Entonces, yo soy de los que digo que yo dejé de indignarme con ese tema hasta que no viera que realmente a ese otro tema de las visas se le buscara una solución. Claro, ese o por lo otro menos se tema. sancionara, porque Los no mismos estamos en nada. funcionarios dominicanos que estaban en esos consulados en Haití, Un festival de entrega claro, de visas. Entonces, negociaban todo eso. exacto, Por entonces- eso te digo, hemos sido culpables de ambas entonces partes. los cónsules salían así, con el bolsillo lleno, full. Y entonces uno de este lado quejándose de la problemática, no, es una situación que Sí. cualquiera tira la De toalla. un Pero solo bueno, lado no se puede No, de un solo lado no se manejar puede. y solucionar. Es una solución integral de todos nosotros como dominicanos para que esto se pueda realmente solucionar O avanzar o algo. avanzar y se pueda llegar a un acuerdo de manera bilateral. Ellos van a continuar toda la vida ahí porque somos, como dicen, un ave con dos alas, es Así una es. misma ave, ¿no? así es. Entonces lo tendremos siempre de vecinos. Hermanos Entonces debemos siameses. tratar de ver cómo podemos llegar a una solución pacífica que nos beneficie a ambos. Así es. Y que, por supuesto, todo lo que tenga que ver con planes para avanzar en el desarrollo de Haití, bienvenido sea. Claro, porque si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Claro. Y hablando de consulados, ¿qué fue lo que pasó en España con un funcionario consular dominicano? Aquí tengo el nombre, Me déjame buscártelo. apena escuchar lo que pasó. A Bueno, ver. cónsul en Barcelona admite consumo de alcohol, pero él niega que estuviera borracho durante un choque. Entonces, la noticia salió, estamos hablando de César Baltasar Méndez Pérez, cónsul dominicano en Barcelona, que tuvo un accidente la noche del pasado martes, me parece. Él estaba bebiendo, chocó, pero él dice que no estaba borracho. Bueno, Pero el caso no termina ahí. Es que cuando fueron a requisarle las sí. indagatorias producto del asunto, él pensaba que estaba en la 27 o en la Churchill. que él fue comenzó un que yo- policía sí. dominicano. Que Usted se no le- sabe quién soy yo soy el cónsul fulano de tal. Entonces, tú sabes, un asunto que pudo haber sido pequeño, manejado, eso ha corrido
Se ha regado. en las redes. Se ha regado como aquello. Bueno, lo primero que te voy a decir, Israel, es que el comportamiento de un funcionario consular o diplomático debe ser un comportamiento intachable, tanto en la vida privada como en la vida pública. Debe ser la misma, con coherencia, porque cualquier cosa que hace como eso es la imagen de nosotros los dominicanos. Lo que pasa Entonces, es que ese fue un comportamiento. eso se lo enseñan en la escuela de la diplomática. Claro, y quizás porque no pasó antes por de ahí. irse reciben el curso de formación diplomática. ¿Cuántas horas? Por si no tienen la carrera diplomática, se le enseña lo básico, por lo Lo menos. básico, por lo Porque menos. antes salían Crudo. crudos totalmente. Ahora tienen la oportunidad de capacitarse y se les exige para poderse le entregar los viáticos que tienen que hacer el curso de actualización diplomática. Pero qué pena, qué vergonzoso, qué lamentable que un diplomático dominicano se haya visto envuelto en una situación de esa naturaleza cuando Sí. algo tan Han tan habido mínimo. muchos casos que han pasado. Recuerdo una vez en Ecuador. Esos son temas delicados porque es la imagen nacional del país. Y tú recuerdas uno que se puso a bailar merengue. Ese me acordó a Boris Yeltsin en su tiempo borracho con Sí. los shows que daba. Bueno, Muy ahora penoso, muy déjame penoso. decirte, como digo una cosa, digo la otra. El tema de los diplomáticos y el ARCOR que gozan de inmunidades diplomáticas, inmunidades y privilegios, tanto penal como administrativo, por la función que desempeñan. En el ámbito diplomático, el tema del ARCOR es un tema, no voy a decir común, ¿verdad? Aceptable, pero las recepciones diplomáticas, los encuentros Es que con se vino, dan, es con alcohol. claro, Sí. siempre se le caracteriza al diplomático con una copa en la mano. Sí. Y no es porque se da la dulce vita, está No. siempre celebrando, sino porque parte de sus actividades y de su funcionamiento es ese compartir en el ámbito social, donde sí puede Pero, conseguir... Lucy, entonces salen muchos chismes, muchas cositas ahí, porque donde hay alcohol no todo el mundo tiene la misma tolerancia a Ahí ese sí, líquido. déjame decirte, y hablando de eso ya también, de que muchas cosas se pueden decir y eso es lo peligroso. Sí. Es realmente. Unas lúcidas y otros arrastrando la que se lengua. aprovechan porque el diplomático siempre necesita tener información de lo que está pasando. Sí. Entonces usted con 2 o 3 traguitos Dice de más. puede decir de todo, denunciar qué planes tiene tal gobierno y todo eso. Eso es muy Secreto de delicado. Estado. Exactamente, secreto de Estado. Tú sabes que a propósito de eso, había una leyenda urbana en la década de los 50 que hablaba de que los diplomáticos rusos, o sea, que lo de ellos es vodka, Sí. muy fuerte, pero que los diplomáticos rusos tenían una técnica para poder tomar la noche entera y no embriagarse. ¿Y cuál era? Era pues te digo que es como una leyenda urbana. Entonces algunos hablan de que si era una pastilla, qué sé yo, otros hablaban de que era como una bebida que ellos se tomaban antes, pero que ellos podían pasarse toda la noche degustando vodka y cualquier otra cosa y el otro y el borracho. otro soltando por esa lengua, ya tú sabes, de todo. Y ellos bebiendo, pero Bueno, muy... los rusos se han caracterizado siempre por esa diplomacia de espionaje. Sí. Ellos fueron entrenados en la época de la Guerra Fría. La KGB. Eran entrenados para eso, Sí. eran peligrosos. Muy peligroso. Y un tema que siempre revistió la diplomacia en la historia y era que el diplomático era visto como una persona que salía a buscar informaciones, que era un espía. Sí, O sea, claro, cuando llegaba, claro. ¿de dónde viene este? Y entonces en aquel tiempo que no había la comunicación que hay ahora, pues era muy difícil identificar de dónde venía este diplomático. Pero Ahora- los tiempos modernizaron, profesionalizaron la carrera del diplomático Claro. con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que se establecieron los rangos diplomáticos. La carrera se fortaleció y se vio entonces el diplomático con otra imagen.
otra imagen y hoy tiene una imagen muy moderna. Es un enlace, es un facilitador de la comunicación, del diálogo, de la cooperación entre ambos estados, Claro. que debe procurar en todo momento representar y defender los intereses nacionales. Eso es básicamente. Sí, ojalá que sigan formándose para que no hagan pifias como esa, Ay, ni sí. tampoco como hizo un cónsul, que vino, hizo una crisis ahí en el aeropuerto porque le revisaron un paquete de cigarros que traía. Esas son cosas que Claro, bueno, son muy mínimas. tomemos más conciencia, que nuestros representantes, tanto diplomáticos como consulares, siempre tengan presente que primero es El país. correcto. Lucy, ya en la parte final hay una buena noticia a propósito de diplomacia con la diplomacia del Estado Vaticano, que logró una solución decente, digna, Con Nicaragua. con el arzobispo que estaba preso ahí en Nicaragua, Sí, Matagalpa. En la ciudad de Matagalpa, Rolando Álvarez. Ujú. Ese tema de la iglesia y el gobierno nicaragüense es un tema que ha estado muy tenso Sí, en los últimos sí. tiempos, porque no quiere el gobierno nicaragüense que los sacerdotes estén en sus homilías dando declaraciones en contra del gobierno, cuestionando. Típico de una dictadura. Claro, Típico de una dictadura. El dictador es así. Al dictador le molesta que haya libertad de expresión. Al dictador le Sí. molesta que un pastor en su iglesia hable, predique, igual como le molesta que un sacerdote en su capilla diga, oficia una misa. Dictadura es así, pero los nicaragüenses tienen su dictadura, ¿verdad? sí, una situación compleja, el tema de las violaciones de los derechos humanos, de la libertad de expresión que tenemos todo, eso no se puede, es un sistema donde no se puede. Una dinastía, Una dinastía dictatorial, dictadura, lamentablemente. Bueno, tremendo este repaso internacional. Lamentablemente, por más vuelta que uno le da, nuestros países tienen los mismos desafíos. Hay cosas por avanzar que todavía no avanzamos tan rápido como quisiéramos. Claro. Pero, como decía Galeano, lo importante es ir avanzando. Que tú ves eso allá, el infinito, y lo bonito de perseguirlo es que uno se acerca cada vez más a la meta, aunque uno no se dé cuenta. Así es. Y en ese estamos. En este mes de julio avancen despacito porque de acuerdo a los expertos meteorológicos va a ser un mes de mucho calor, Ay, sí. de lluvia, de muchos efectos y cambios climáticos. Así que tómenlo suave y así como lo toman de suave para que esos ánimos no se calden, mantengamos la paz. Así es, no se muevan que todavía queda más de el repaso. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Continuamos con más del repaso. Yo quiero que veamos el video de una denuncia que nos llegó de acoso laboral en algunos casos, una denuncia muy responsable que hemos recibido que está ocurriendo en el ITSC. Para los que no tienen idea de qué es el ITSC, se trata del Instituto Tecnológico Comunitario Social Comunitario de San Luis, en Santo Domingo Este. Y hay una persona ahí que tiene la función importante porque está en recursos humanos, que por lo visto tiene unas relaciones humanas muy malas. Una persona con altivez, crea un ambiente laboral difícil, y nos ha llegado un video que queremos compartir con ustedes, y ojalá que la rectoría del ITSC o del MESID tomen esta situación, la investiguen y puedan hacer las correcciones del lugar antes de que esa situación pueda afectar a toda la institución, que parece ser que de no corregirse a tiempo es lo que terminará ocurriendo. Veamos. Demasiado abuso, y yo juré por mi vida y por mi familia que más nadie aquí me va a pisotear. Aquí nadie. Eso se acabó, no se lo voy a permitir a nadie más. Demasiado me han hecho aquí, demasiado, y lo han permitido, y yo no lo voy a permitir. Salga lo que salga. Lo dije yo, Iris Ramírez. Ya está bueno. Está bien. Está bueno. Pero que no tengo la potestad de entrar ni sacar a nadie. Mira, Alexandra, yo no soy ninguna estúpida. Ni yo tampoco. Déjate de eso. Usted tuvo que ir a la cooperativa. Ya, mis amores. Eso es personal. Mira, oye, a otro tú puedes envolver, pero No, que está aquí. no es que Iris, me estoy envolviendo. Alexandra, ya, por favor. No, que está aquí, sabe. Déjense de cosas. Alexandra. Que más Es educado. que yo no puedo permitir que ella diga que yo no le permití la entrada. Eric, Pero yo me cálmese. quería expresar. Cálmese. Tienen que dejarme. Tienen que dejarme. Tienen que dejarme. Porque el tema es que se han creído que porque yo mantengo siempre una postura de educación y de diplomacia y que se La que mantengo pueden yo. abusar de mí. Y no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. Una vez más, no. No pertenezco a esta mierda. Esto es una mierda. Doña Iris, por Es favor. una basura porque he manejado por un grupito. Déjenme tranquila. Déjenme tranquila. Le estoy diciendo que me dejen tranquila. Porque es mejor que me dejen tranquila. Yo estoy harta de que en esta institución a mí me maltraten. Los malditos PLDistas que siguen 20 años y siguen en lo mismo. Porque lo mismo de nosotros lo hemos empoderado para que nos maltraten a nosotros mismos. Un ambiente laboral evidentemente que muy tóxico, que puede terminar en una situación difícil, no solamente para ella, sino para personas que lo que van ahí es a trabajar, o sea, a ganarse el pan, el sustento, no a generar conflicto, no a ser maltratados, pero mucho menos a maltratar a otros. O sea que ojalá que se cree un ambiente educativo, un ambiente académico, un ambiente profesional, que es lo que debe primar en una institución con ese perfil. Amigos, de esta manera llegamos al final de la entrega de esta semana de El Repaso. Como siempre, Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa hemos estado con ustedes y será hasta la próxima.